Sudano, por ser obviamente el Día Mundial del HIV-Sida, y también el día, no quiero olvidarme, el Día Panamericano de la Farmacia. Así que, sin tanto preámbulo, damos la palabra al presidente para que se dirija a ustedes. Hola, buenas tardes a todos. Darles la bienvenida y obviamente terminando la campaña. Un saludo también por el Día Panamericano de la Farmacia a todos los farmacéuticos que se desempeñan en la farmacia. Y bueno, fundamentalmente agradecerle a los dos departamentos, al Departamento de Responsabilidad Social Institucional de FEFARA y al Departamento de FEFARA Proyecta, que han generado contenidos todo el año para visibilizar el labor del farmacéutico y cómo podemos desde el lugar que ocupamos poder interactuar con la sociedad y ser un verdadero equipo de salud, un integrante de un equipo de salud. Así que agradecerle por el compromiso, por el compromiso de querer visibilizar al farmacéutico en ese equipo de salud, que por ahí nos cuesta mucho que nos reconozcan como tal. Así que bueno, fundamentalmente eso y comprometerlos a seguir trabajando. Hoy con el tema del VIH-Sida, fundamentalmente en toda esta charla lo que me queda es el derecho a informarse, fundamentalmente el hecho de que se discrimine, eso atenta contra poder determinar el diagnóstico y el tratamiento oportuno. Creo que tenemos que trabajar mucho en eso, creo que el farmacéutico tiene un labor importante para poder promover y para poder ser un factor que ayude a la sociedad. Así que nada, dejarles un saludo y seguir trabajando, así que la paso a Mica para que lo presente el doctor. Un saludo para todos. Hola a todos, buenas tardes. Gracias, Damián. Gracias a todos los que están conectados, que nos están acompañando, no solo hoy, sino en todo lo que fue esta semana, que empezamos con la campaña de VIH de la semana, y bueno, hoy en el día en que se conmemora el Día Mundial del VIH, lo tenemos con nosotros, es un honor, tanto para Proyecta, que es el departamento del cual soy parte, como el departamento de RCI, que estuvimos trabajando toda esta semana, hacer un cierre con el doctor, la verdad es que nos enorgullece, así que bueno, le voy a dar paso a él, que nos está esperando, el doctor Fernando Biasuti, es médico e infectólogo, miembro del programa provincial de VIH y TBC de Santa Fe, integrante del comité evaluador de la especialidad de infectología del Colegio de Médicos de Santa Fe, integrante del equipo de atención a personas viviendo con VIH del Hospital Centenario de Rosario, y docente de la carrera de posgrado en Medicina General. Hoy nos presenta una charla para conocer más sobre el tema, la charla titulada VIH en Argentina, los desafíos de las metas 90-90-90 y las brechas existentes. Así que bueno, sin más, Fernando, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes esta jornada. Yo traje para compartir, así que voy a compartir pantalla. Bien. ¿Lo ven? Sí, sí. Bien. Bueno, podemos arrancar entonces. Bueno, estimamos o se estima que en Argentina viven con VIH actualmente unas 140.000 personas. Sabemos que alrededor de 6.000 casos se diagnostican por año, y si bien tenemos un ameseteamiento en los últimos años, ha habido un ligero aumento del 2%. El 80% conoce el diagnóstico, de esto se desprende que hay un 20% de la población con VIH en la Argentina que aún lo desconoce. Lamentablemente, un tercio de los pacientes se siguen diagnosticando tardíamente con síntomas avanzados y enfermedad SIDA, que más del 98% de la vía de transmisión es sexual, que más del 50% de las personas se atienden en el sector público
y que la tasa de transmisión perinatal, pese a haber descendido en el último decenio, se mantiene en niveles preocupantemente altos del 5%, y alrededor de 1.500 personas mueren por VIH en Argentina por año. La relación hombre-mujer es alrededor de 2:1, la mediana de edad es muy similar, tanto en hombres como en mujeres, 32 y 33 años. Sin embargo, en las mujeres hay una tendencia al descenso en todas las tasas, en todas las edades. Sin embargo, en los hombres, sobre todo en el grupo de 15 a 24 años, este descenso no se produce. Sabemos asimismo que la tasa global de prevalencia es del 0.4%, es decir, 4 por 1000 es lo mismo, pero sin embargo sabemos que existen grupos de mayor riesgo donde se concentra esta tasa de prevalencia del VIH, como por ejemplo las mujeres trans, los hombres que tienen sexo con hombres, los adictos endovenosos, los trabajadores sexuales, tanto hombres como mujeres, y las personas privadas de la libertad. Con respecto a sífilis y otras enfermedades de transmisión sexual, la situación es un tanto diferente porque tenemos aumento de las tasas de prevalencia en ambas. Con respecto a sífilis es preocupante, en el grupo de 15 a 24 años, donde si ustedes comparan la tasa de prevalencia en población general con este grupo etario, vemos que prácticamente la triplica. Y la tasa de sífilis congénita de 1.5 cada 1000 nacidos vivos es inaceptablemente alta. Además, habría que notar que la sífilis no tratada aumenta el riesgo de transmitir el VIH 2 a 3 veces, y que el 50% de las embarazadas no tratadas que tienen sífilis transmiten la infección a sus hijos. Con respecto a las otras enfermedades de transmisión sexual, hablamos de secreciones genitales purulentas, nos referimos a gonorrea, clamidias, trichomonas, micoplasmas. La tasa de prevalencia también está en ascenso, y sobre todo, como verán, nuevamente en el grupo de 15 a 24 años, tenemos una tasa que quintuplica la de la media poblacional. Sin embargo, quizás, y que explique gran parte de estos efectos, el uso reportado de preservativos preocupantemente no excede el 65%. Bien, voy a hablar un poquito de las metas OMS 90-90-90. Ustedes saben que a partir del 2015, la OMS plantea para fines del 2020 ya, que se logren en el mundo ciertas metas, que son las metas 90-90-90, traducido es que el 90% de la población con VIH conozca su diagnóstico, que el 90% de ese 90 esté bajo tratamiento antirretroviral, y que el 90% del que está bajo tratamiento antirretroviral consiga la indetectabilidad. Esas son las metas 90-90-90 propuestas por la OMS para finales del 2020, con el objetivo de, si conseguimos la indetectabilidad en el 73% de la población mundial, en el 2030 posiblemente tengamos bajo control la pandemia del VIH. Sin embargo, como verán, estas metas, si bien en algunos países más desarrollados se están acercando a conseguirlas, en la mayoría de los países no. Y Argentina obviamente no es la excepción. Argentina estaría, para que tengan una idea, ubicado en el medio de todos los países que han adherido a las metas 90-90-90. O sea que nos grafica bien lo que es la media del logro de estas metas. Un 80% en conocer el diagnóstico, un 67% en poner a los pacientes bajo tratamiento y alrededor de un 50% de pacientes indetectables. De esto se deduce que existen tres grandes brechas. La brecha en el diagnóstico, la brecha en el tratamiento y la brecha en conseguir la indetectabilidad. Cuando uno analiza políticas públicas, y las políticas de VIH son el fiel reflejo de esto, uno trata de basar el éxito en la realización de estas políticas con básicamente dos elementos. Uno es la disponibilidad de herramientas y recursos. Y básicamente cuando me refiero a herramientas y recursos, me refiero a recursos humanos, médicos, enfermeros, farmacéuticos, trabajadores sociales, y herramientas técnicos, test de HIV, virales, herramientas para conocer la evolución, carga viral, CD4, infraestructura, unidades de testeo, hospitales, centros de salud. Cuando hablamos de educación y conocimiento, el
el otro factor importante? Hablamos de campañas de concientización dirigidas a la población, el amigarlos con la enfermedad, contarles de qué se trata, cómo se controla, y además la educación, el conocimiento y el perfeccionamiento del personal, lo que nosotros denominamos la calidad asistencial. Pero estos dos elementos no funcionan en forma coordinada, si no existe en el medio, amalgamándolos, estrategias. Y la base de que esto funcione justamente son las estrategias. Y las estrategias con estos dos elementos nos pueden garantizar el éxito de una intervención. Seguramente esta imagen la conocen. Es un fragmento de la creación de Adán, de Miguel Ángel, de la Capilla Sixtina. Las explicaciones teológicas, y no quiero andar en esto porque no es el motivo de la charla, pero las explicaciones teológicas hablan de que lo que representa esta no unión de los dedos es el libre albedrío. ¿Y qué es el libre albedrío? Es alguien que está ofreciendo acercarse, fíjense la imagen de Dios estirándose y estirando el dedo, y alguien que en uso de sus facultades de decisión decide aceptarlo o no. Ese es el libre albedrío. Esto nos permite y nos abre una ventana para poder explicar los conceptos de eficacia y eficiencia de una intervención. Perdón. ¿Por qué digo que nos permite y nos abre la puerta para poder explicar? Porque una intervención puede ser muy eficaz. De hecho, el tratamiento antirretroviral es eficaz en más del 90% de los casos. Las vacunas que vamos a utilizar prontamente para el coronavirus tienen una eficacia mayor al 90-95%. Sin embargo, si no se produce la adherencia, o sea, que a las personas a las cuales se le va a aplicar esta intervención, podamos convencerlas de que utilicen estas herramientas, la eficiencia de la intervención se ve resentida. Y por más eficaz que sea una terapéutica o una intervención, el resultado final va a ser el fracaso. Imagínense si el gobierno trae la vacuna, la tenemos disponible para todos, pero no logramos convencer a la población de que se aplique la vacuna. El resultado va a ser que no obtengamos la inmunidad de rebaño y finalmente la estrategia terapéutica fracasa. Esto lo podemos aplicar asimismo en las patologías que ustedes deseen, incluido el HIV. Nosotros necesitamos, además de ofrecer todas las herramientas y el conocimiento, que la población acepte, las incorpore y las utilice. En base a los dos conjuntos y a la estrategia amalgamando, voy a tratar de explicar o de adentrarme en las tres grandes brechas. La primera, dijimos, es la brecha en el diagnóstico. Obviamente que el eje rector del diagnóstico es el testeo. Y acá, evaluando con el paradigma de los círculos, obviamente que las herramientas y los recursos son los test. Fundamentalmente los test rápidos, por su fácil accesibilidad. Pero a su vez necesitamos campañas de concientización para que la gente utilice estos test rápidos. Esto se amalgama por estrategias. Y una de las preguntas que nos hacemos habitualmente cuando vamos a producir o realizar los testeos es, ¿los testeos deben ser masivos o los testeos deben ser dirigidos? Y si son dirigidos, ¿dirigidos a quién? Claramente que esta es una discusión que no se daría si nuestros recursos fueran ilimitados. Si tuviéramos test ilimitados, obviamente que la respuesta es testeo masivo. Cuando la respuesta no es esta y los recursos son finitos, uno debe intentar optimizar y mejorar la eficiencia de sus recursos. Les vuelvo a poner la tabla de tasas de prevalencia. Como ustedes verán, las tasas de prevalencia en mujeres trans, en hombres que tienen sexo con hombres, personas privadas de la libertad, supera ampliamente a la tasa global. Por lo tanto, una de las estrategias, quizás una de las más redituables, sea ir específicamente a abordar a este tipo de población. Y este tipo de población se la aborda fundamentalmente con el uso de los testeos, de los test rápidos, pero descentralizando la intervención. Esto mejora muchísimo la accesibilidad. O sea que la descentralización es uno de los pilares. Y el otro pilar es la pluralidad de actores. Necesitamos de otros actores fuera del sistema de salud
para ingresar en ciertas poblaciones de riesgo. Le voy a poner un ejemplo bien paradigmático. Nosotros en Rosario tenemos una comunidad QAM, algunos lo llaman TOBAS, bastante arraigada, que viven en hacinamiento y que tienen una predisposición bastante importante a la tuberculosis. Y además, esta comunidad son bastante reacios a la medicina tradicional. Por lo tanto, nos era totalmente dificultoso, casi imposible, acceder con los tratamientos para tuberculosis, la quimioprofilaxis, los análisis del catarro, etc. Por lo tanto, tuvimos que utilizar actores, personas, QAM, para poder utilizarlos de interlocutores. Esa fue una estrategia que nos permitió acceder a la comunidad QAM y poder tratarlos y ofrecerles, llevarle el sistema de salud y que la comunidad QAM estire el dedo, como veíamos en la foto del extracto de la creación de Adán. La segunda brecha son las brechas en los tratamientos. Y básicamente el eje rector es la disponibilidad de fármacos antirretrovirales, una disponibilidad que debe ser adecuada en calidad. O sea, necesitamos fármacos amigables, fármacos de que podamos realizar una sola toma diaria, y mejor aún si es un solo comprimido diario. Y además necesitamos que esta provisión sea continua en el tiempo, que no tenga cortes, que no tenga brechas. Además, debemos disponer que estos antirretrovirales estén accesibles fácilmente para la población, por lo tanto, la descentralización de estos tratamientos también es una herramienta importante. Y una de las herramientas importantes acá es la calidad asistencial. Porque la idea de descentralizar sin supervisión, quizás condenamos a los pacientes a que tengan una calidad médica, una atención médica de inferior calidad. Tal es así que poner al paciente indetectable bajo un tratamiento antirretroviral es una tarea bastante sencilla, yo le diría que muy sencilla. Basta con que indicar una droga potente y que el paciente tome la medicación y el paciente va a estar indetectable. Sin embargo, para lograr la indetectabilidad y aparte ser sustentable en el tiempo y evitar efectos adversos, hay que estar atento a múltiples detalles. Estos detalles están a decenas, yo les voy a graficar algunos para que puedan tener una idea y puedan dimensionar la magnitud del problema. Por ejemplo, yo puedo indicarle a un paciente un tratamiento con efavirenz. Ustedes saben, el efavirenz es una droga que tiene bastantes efectos neurológicos. Ahora, a mí no se me ocurriría poner a un paciente que conduzca un tractor, o que conduzca un colectivo, o que conduzca un avión, o que trabaje en altura, a un tratamiento con efavirenz. Seguramente lo voy a poner indetectable, pero es un tratamiento que le va a traer problemas al paciente. Asimismo, tampoco se me ocurriría poner a un paciente que trabaja con su cuerpo, un modelo publicitario o un trabajador sexual, con atazanavir, que es una droga que sabemos que produce un tinte amarillento en las escleras. Tampoco se me ocurriría utilizar una droga como el dolutegravir en una mujer que planea embarazarse. Sabemos que se han reportado unas tasas inaceptablemente altas de trastornos en el tubo neural. Y como estos, les aseguro, hay decenas y decenas de ejemplos. Una vez escuché, y lo escuché varias veces, luego de eso, decir que el tratamiento del paciente HIV es un traje a medida. En realidad es un concepto bastante arcaico de lo que es un tratamiento dirigido. Pero aplica, y aplica muy bien para el caso del VIH. Fíjense que y esto no es ciencia ficción, lo que se va a venir relativamente pronto, más temprano que tarde, son tratamientos regidos por la genética o por la epigenética, que van a ser tratamientos, eso sí, directamente adaptados al ser humano, como un traje a medida. Sin ir más lejos, nosotros tenemos, por ejemplo, en VIH, tenemos el test del HLA-B057, que es un test genético que nos permite inferir si el paciente, al recibir esta droga, tiene chance de hacer una reacción alérgica o no. Fíjense que esto, multiplicado
por millones de decisiones, van a ser una terapia muchísimo más dirigida. Pero aplicando el traje a medida, el concepto arcaico, se refiere a justamente todos estos detalles que yo les nombraba anteriormente. ¿Está? El elegir el mejor tratamiento para cada paciente. Y eso se consigue obviamente con educación y conocimiento asistencial, lo que es una calidad asistencial. Por lo tanto, si definimos o decidimos descentralizar la atención y el tratamiento antirretroviral, que creo que es una de las estrategias más acertadas, debe ser supervisada, con una capacitación continua de los equipos de salud, con un soporte técnico especializado y con un circuito de referencia, contrarreferencia y derivación muy aceitados. Por último, la brecha en la indetectabilidad. Ustedes saben el concepto de indetectable es igual a intransmisible. Y esto es una verdad. Esto surge del estudio Partner, un estudio de parejas serodiscordantes, donde una era VIH positivo, la otra no, y se demostró que los pacientes que estaban indetectables bajo el tratamiento antirretroviral no transmitían la enfermedad a sus parejas sexuales. La tasa de transmisibilidad era 0. En base a esto, ustedes van a ver habitualmente en afiches que indetectable es igual a intransmisible. Y eso es la base de la política del objetivo de conseguir el 73% de indetectabilidad para fines del 2020 de la OMS. Disminuir drásticamente la transmisión del VIH en la comunidad. La adherencia sabemos que no solo es el objeto de captar al paciente y ponerlo bajo tratamiento, sino el desafío más importante que es mantener al paciente bajo tratamiento, mantenerlo en el sistema de salud. Debemos integrar al paciente al sistema de salud, con educación, con apoyo logístico, y monitorear su tratamiento con seguimientos individualizados, sistematizados, e incluso a veces con talleres grupales de adherencia. Fíjense, nosotros en Santa Fe estamos en tratativas para utilizar la plataforma que se utilizó para COVID, para seguimiento de pacientes, esos técnicos que llamaban y supervisaban cómo estaba el paciente, utilizarlo para los tratamientos de HIV, los tratamientos supervisados de tuberculosis y, ¿por qué no?, el resto de las enfermedades crónicas que requieren un apoyo logístico para su cumplimiento. Y quiero recalcar, para ir finalizando las 3 brechas, la importancia de la dispensa y de la dispensa de calidad, la importancia del farmacéutico en este engranaje de funcionamiento de los equipos de salud para el VIH. Seguramente, sin miedo a equivocarme, el farmacéutico muchas veces tiene más horas o más tiempo de contacto con el paciente incluso que el médico infectólogo que lo asiste. O porque va a buscar la medicación antirretroviral, o porque va a buscar alguna otra medicación para su familia, o porque va a buscar algunas otras medicaciones que le indicó el médico generalista, o el clínico, o el gastroenterólogo. Y además, muchas veces tiene muchísima más interacción, y mucha más confianza, genera una relación de mayor confianza con el paciente, con el cual también le relata algunas situaciones. Claramente, la dispensa de calidad engloba todos estos factores. Fíjense que el farmacéutico tiene en su poder la cartilla de medicación que toma el paciente. Seguramente muchas veces va a detectar superposiciones de tratamiento, un paciente que le indican ranitidina y omeprazol, o interacciones farmacológicas, un paciente que estaba tomando un esquema con atazanavir y un gastroenterólogo, un generalista, le indicó por una gastritis omeprazol, que sabemos que desciende muchísimo el área bajo la curva del atazanavir y condiciona la efectividad del tratamiento. Pacientes en tratamiento bajo esquemas con rifampicina por una tuberculosis, y que obviamente los esquemas de HIV deben adaptarse en general a doble dosis. Todo esto lo tiene el farmacéutico en su poder, sumado a las horas que tiene con el paciente y sumado quizás al vínculo que pudo lograr. Entonces es importantísimo que el rol del farmacéutico, podamos magnificarlo, porque realmente si el farmacéutico produce una dispensa de calidad y tiene contacto con los médicos tratantes, la calidad de atención del paciente se multiplica por 2, por 3, y realmente
la efectividad de cualquier intervención es mucho mayor. ¿Qué se está haciendo actualmente? Yo le podría decir que hay dos grandes ramas de estrategias con respecto al VIH. Uno es abordar la eliminación de la transmisión materno-infantil, no solo abarcando a los niños, sino a la mujer embarazada y a la pareja sexual de la mujer embarazada. Y los objetivos de estos programas, que es el EMPMI y el EMPMI Plus, es disminuir la transmisión materna del VIH al menos del 2%. Si ustedes recuerdan, le había nombrado inicialmente que estábamos en el 5%, disminuir la tasa de sífilis congénita a menos de 0.5 cada 1000 nacidos vivos. Como les recuerdo, estábamos con una tasa de 1.5%. El otro gran eje es una estrategia bastante ambiciosa, que es lo que se denomina prevención combinada, y que no es solamente la profilaxis preexposición, sino que también la profilaxis posexposición, la indicación de vacunas, la reducción de daños, el testeo para el VIH, la consejería para disminuir los riesgos, el diagnóstico de otras enfermedades de transmisión sexual y el uso de preservativos. Esto es, como les dije, una estrategia muy ambiciosa que requiere mucha inversión monetaria, no solo en personal, en test, sino en unidades para realizarlo. Fíjense que esto no es una simple unidad de testeo, es muchísimo más ambicioso. Quizás esto y algunas otras medidas más sean los pilares que nos van a regir para poder lograr las metas 90-90-90. Y para terminar, 3 conclusiones. Primero, las estrategias de testeos que deben ser descentralizadas, dirigidas principalmente a grupos de altos riesgos, con disponibilidad de test rápidos e inclusión, como dije anteriormente, de múltiples actores. Estrategias de tratamiento, asimismo descentralizadas, pero supervisadas, garantizando la calidad asistencial. Y por último, estrategias individuales y grupales de adherencia y, sobre todo, mantenimiento del paciente en el sistema de salud. Quizás, si aplicamos bien esas estrategias y tengamos suerte, podamos enderezar el dedo y que tanto uno como otro podamos unirnos y lograr la eficiencia del objetivo, que son lograr las metas 90-90-90. Muchas gracias. Gracias a vos, Fernando. La verdad que, bueno, perdón, tomé la palabra, no sé si mis compañeros, alguno quería hablar, pero bueno, la verdad es que fuiste muy claro, fue una charla muy amena, una exposición muy amena, se entendió, la verdad que por un lado se entendió las metas y por el otro lado uno se queda con eso de, pucha, ¿por qué estamos tan lejos? No solo nosotros, sino todos los países de poder alcanzar estas metas que se propone la OMS, y se me viene a la mente la charla de ayer que tuvimos con uno de los chicos de Ciclo Positivo, que es una agrupación de pacientes que tienen el virus, o sea, pacientes VIH, y él hablaba de esto que vos nombraste, por eso lo quería traer de nuevo, el tema de la comunicación, y esto que vos decías de la eficiencia, digamos, el cómo comunicamos lo que queremos comunicar, y cuán importante es no solo en estos pacientes, sino en todos los que, digamos, el transcurrir con el virus depende de la adherencia a ese tratamiento. Así que recalco esto que dijiste de la importancia de cómo comunicar, y esto lo enlazo por ahí con lo que dijiste de la dispensa, la importancia de que haya un farmacéutico capacitado, digamos, que sea una dispensa de calidad en cuanto al medicamento, por esto, porque los medicamentos, o sea, la ciencia avanzó, hemos visto que hay tratamientos que han mejorado muchísimo la calidad de vida del paciente, pero sin embargo, si no hay una buena adherencia, esto digamos, es como que no cumple su fin. No sé qué opinás vos respecto a la presencia de farmacéuticos en lo que es la salud pública, porque en las farmacias privadas, bueno, sabemos que tiene que haber un farmacéutico para dispensar la medicación, pero acá en Santa Fe, por lo que tengo entendido, estamos bastante bien, si se puede decir de una manera, con la presencia de farmacéuticos en la salud pública, pero tengo entendido que en el resto del país esto no es así, no sé si tenés algún dato, si se está pensando algo desde el programa. Sí, bien, datos de farmacia en el país realmente no tengo. Mi opinión con respecto al
al rol del farmacéutico, no solo en VIH, sino en todas las enfermedades crónicas, sobre todo en los pacientes polimedicados. Para mí es crucial. Para mí es crucial. De hecho, presenté en su momento un proyecto de polifarmacia y donde incluía a un farmacéutico y a un médico clínico para tratar de corregir las deficiencias que se producen en las prescripciones, los sobretratamientos, las interacciones, utilizando no solo, digamos, la persona física del farmacéutico y del médico, sino las bases de datos de Drugs Interaction, son fundamentales. Yo creo que el médico no puede soslayar la utilidad de esa herramienta. Yo creo que muchas veces, quizás por omnipotencia, quizás por el motivo que fueran, no consultan y realmente los farmacéuticos deben toparse con recetas o con indicaciones que son desopilantes, ¿no? Pero bueno, yo creo que es fundamental, el rol del farmacéutico en este contexto es fundamental. Bueno, te agradecemos que así lo pienses y que trabajes en eso, porque realmente sí, como vos nombraste, nosotros nos encontramos con la indicación de todos los médicos, de los distintos especialistas al que el paciente recurre, y por ahí estamos con esa herramienta, y particularmente yo que estoy en el sistema público, tengo esa posibilidad de formar parte de un equipo, de por ahí intervenir en esa consulta. Pero bueno, sabemos que en el resto de lo que es la dispensa de medicamentos, no, o sea. Así que bueno, te agradecemos tu apoyo y tu reconocimiento. Bien, Fernando, muchas gracias. Dijimos a los colegas y a los que están viendo la transmisión que si quieren hacer algunas preguntas, y yo tengo anotaditas dos, ¿sí? La primera decía, ¿podría explicar de qué manera llevaría a cabo una política pública con profilaxis pre y post? Bien. Bueno, la PrEP y la PEP, que son las profilaxis pre-exposición y post-exposición, una mucho más viejo que la otra. La profilaxis post-exposición la utilizamos desde hace muchísimo tiempo. La profilaxis pre-exposición es un proyecto, está avalado por SADI, pero aún llevado a la práctica asistencial bastante complejo, necesita financiamiento. Pero yo básicamente creo que estas políticas deben estar en lo que mostraba casi en una de las últimas diapositivas, en el nombre de prevención combinada. Digamos, aislados, estas estrategias no funcionan. Claramente no funcionan. Uno necesita el apoyo del resto de los ítems que figuraban en el proyecto de prevención combinada. Una profilaxis preexposición puede llegar a ser más dañina que si no se toma descontextualizada del resto de las cosas. Por lo tanto, siempre todas las estrategias que se van a encarar en profilaxis deben ser combinadas. Bien. Bien, otro de los que estaban conectados en YouTube pregunta, ¿qué cree que estaría faltando para mejorar la adherencia al tratamiento? ¿Y qué podríamos aportar los farmacéuticos en eso? Bien. Claramente hay muchas falencias, sobre todo en nuestro servicio de salud con respecto a esto. Básicamente la falencia en la adherencia es la incapacidad de poder sostener al paciente en el servicio de salud, y eso depende de muchos ítems. El fundamental, el primero, es que en la mayoría de los lugares de Argentina no está descentralizado. ¿Tá? El poder acercarle el tratamiento a un lugar cercano a su domicilio es una tarea fundamental, porque le diría que el paciente que llega al hospital o que llega a un centro de salud es un paciente privilegiado. El llegar a tener contacto con el sistema de salud y mantenerse en el sistema de salud, el paciente es un privilegiado, porque muchas veces no llega por unas cuestiones de que no puede por el trabajo, o no puede porque se quedó sin plata para el colectivo, no tiene la tarjeta, o llueve y no tiene forma. Realmente
la descentralización es uno de los factores que favorecerían la adherencia. Pero el otro son apoyos individuales de supervisión de tratamiento. El paciente en el transcurso de su tratamiento tiene altibajos y tiene problemas, y muchas veces no los consulta. Y al no consultarlo decide abandonar el tratamiento. Y abandona el tratamiento y se le van los problemas, porque quizá era una pequeña interacción farmacológica que le producía alguna molestia estomacal, y el paciente se siente divino, y dejó la medicación. Y retoma 2 años después, con estadio SIDA, internándose, con serios problemas. El seguimiento individualizado, constante, continuo, metódico, yo creo que es una de las herramientas que favorecen también que el paciente se quede, permanezca en el sistema de salud. Y la última consideración. ¿Qué podríamos aportar nosotros los farmacéuticos? Que creo que lo dejó bastante claro, pero sí, coincidimos, así como dice Mica, coincidimos que nuestro rol como farmacéutico es el acompañamiento, es el estar ahí. El farmacéutico se caracteriza de tener un gran oído, así que me parece que siendo farmacéuticos ya nos conocemos y estamos siempre al 100% con los pacientes que llegan a la farmacia o al lugar donde estemos trabajando. Bien, Mica, tengo una última y voy con vos. En la meta relacionada con el diagnóstico, ¿qué rol cree que debería ocupar la farmacia comunitaria? Bien. La primera herramienta, la primera brecha es el testeo. Para lograr un testeo eficaz, debemos descentralizar los testeos, sin dudas. Y hacerlos descentralizados y rápidos todo el año. No nos alcanza con que el 1 de diciembre en una plaza pongamos el test rápido. Necesitamos descentralizarlo y hacerlo constante durante todo el año. Esa es la herramienta número 1. Posteriormente, debemos acompañar el testeo con otras herramientas. Yo ya creo que lo dije cuando hablamos de profilaxis pre y posexposición, que ninguna herramienta por separado es útil. Ni el uso de preservativos por separado es útil, ni la PrEP es útil, ni el testeo de VIH es útil, por cuestiones individuales. O sea, necesitamos aunar todos los esfuerzos, quizás en algunos lugares donde podamos centralizar todas estas conductas, todas estas acciones. Y quizás ahí logremos una mayor eficiencia con respecto al testeo. Con respecto a las farmacias comunitarias, en realidad no conozco exactamente bien cuál es el funcionamiento. Si funcionan también como unidades de prevención o solamente es unidades donde se hace una dispensa de medicación. Me gustaría que me aclares. Sí, las farmacias comunitarias son las farmacias oficinales, las que tenemos las comerciales, por así decirlo. Bien. Sí, bien. En realidad deberían también, perdón, me sumo a esto, son también centros, digamos, de prevención, si hay un farmacéutico capacitado, dedicado, porque justamente el paciente no va solo a retirar, un paciente, en este caso hablando de VIH, pero no va solo a buscar, a retirar la medicación para su tratamiento, va también a retirar otro tipo de medicación. Entonces todo el tiempo que el farmacéutico está en contacto con el paciente, ya sea un paciente en tratamiento o no, es un espacio que tiene al paciente enfrente para poder aconsejarlo en la prevención, para poder cultivar, digamos, para poder, no me sale la palabra, pero sería enseñarle, educarlo en lo que es la prevención no solo del VIH, sino de todas las otras enfermedades de transmisión sexual y de todas las enfermedades crónicas, cómo cuidarse, no solo con el tratamiento farmacológico, sino con el estilo de vida. Así que yo creo que una farmacia comunitaria, que son las farmacias privadas, digamos, comerciales que le llaman algunos,
también son centros no solo de tratamiento, de dispensa de medicamentos, sino también de prevención de la salud. Bien, coincido plenamente. Cualquier espacio en salud es bueno para promover, sin duda. Mica, ¿alguna Bueno, pregunta que te quede? No, más que preguntas, yo me pongo a charlar básicamente porque con el tema, la verdad es que me atrapa muchísimo, más en esta semana, pero bueno, no le quiero robar más tiempo al doctor. No sé si ustedes tienen alguna otra pregunta. No, por mí ya está bastante muy claro, fue muy claro el doc, así que más que nada, palabras de agradecimiento por su tiempo, doctor. Y digamos, hacemos un cierre de parte de los dos departamentos. Mica, te doy primero al doc, ¿no es cierto? Si quiere decir algunas palabras al final, y después le doy a Mica. Bien, no, agradecerles a ustedes. Me gustó charlar, son muy amenos. Me sentí muy bien, así que espero que lo hayan aprovechado, que es el objetivo de mi charla. Así que bueno, muchas gracias y hasta pronto. Mil gracias, doc. Muchas gracias, la verdad que nos enseñaste, nos educaste un poquito más, así que te agradecemos. Les agradezco a todos los que estuvieron acompañándonos, no solo hoy, como dije al principio, sino en toda la semana. Vuelvo a repetir lo que dije por ahí antes, la importancia del comunicar. Lo estuvimos charlando en la otra entrevista, también lo dijo Fernando, la importancia de nosotros como trabajadores de la salud poder comunicar la importancia del uso del preservativo. No nos olvidemos que no solo nos protege del VIH, sino del resto de las enfermedades de transmisión sexual, que como también bien dijo el doctor, han aumentado en este último tiempo, siempre han estado y se siguen transmitiendo, así que la importancia del uso del preservativo, la importancia de no estigmatizar al paciente que vive, que convive con el virus, sino apoyarlo, no solo desde el sector salud, sino desde toda la población. Es una persona más, no hace falta ni decirlo, y hoy en día la importancia de que todos estemos al tanto de que indetectable es igual a intransmisible. Una persona en tratamiento con VIH que tiene carga viral indetectable no transmite el virus. Así que bueno, no quiero seguir robándoles tiempo. Desde Fefara Proyecta y RCI estamos muy contentos por lo que fue el acompañamiento de toda esta semana en redes, con el lazo, el compartir el lazo, el seguir las charlas, así que bueno, seguiremos informándolos y con todas estas actividades desde los departamentos y desde la institución, que gracias también Damián y a toda la institución que siempre nos acompaña y nos apoya en las actividades. Así que tengan una linda tarde. Agradecido a todos, agradecido por su tiempo, de RCI, del Departamento de Responsabilidad Social Institucional, también hacemos hincapié en eso, en I es igual a I, y también decirles que es una pandemia, ¿no? Es una enfermedad pandémica, silenciosa, pero está en todo el mundo, y eso, consensuar tareas, aunar o sumar todas las herramientas que tengamos para poder lucharlas, ¿sí? Así que, más que nada, gracias por su tiempo. Nuevamente, feliz día Panamericano de la Farmacia. Y bueno, nos vemos la próxima, ¿sí?